Bueno, como les dije, bueno, les anticipé en el grupo, pero por si acaso si alguien no lo leyó, hoy vamos a recuperar la clase que íbamos a tener el viernes pasado, y el viernes tenemos la clase que yo ya habilité en la plataforma del tema, que es la parte de tools, ¿sí? Es un tema dentro de todo simple, es para saber las herramientas que nosotros tenemos para lo que es el diagnóstico de la red en MikroTik, ¿sí? Lo vamos a ver más o menos, o sea, cuáles son las herramientas, pero a medida que vamos desarrollando el curso las vamos a ir usando esas herramientas y vamos a tener un mejor entendimiento. Hoy lo que vamos a ver es wireless, de cómo se configura el wireless en MikroTik, y bueno, todas las distintas modos que tenemos y distintas opciones que tenemos para la configuración, ¿sí? Antes de avanzar con el tema, ¿alguien tiene una duda, algo que quiera comentar? Perfecto. ¿Cómo les fue con los otros temas? ¿Lo pudieron ir haciendo los laboratorios? ¿Pudieron ir avanzando bien? Sí, sí, todo excelente. Perfecto. Sí, así Muy bien explicado. La clase que viene, no este viernes, sino la semana que viene, mejor dicho, es la última clase antes del examen, ¿sí? Yo, de todas maneras, quédense tranquilos, les voy a comentar. El día del examen son dos tipos: un trabajo práctico que van a tener 15 días para hacerlo, pero un multiple choice que lo vamos a hacer en clase, ¿sí? Yo les voy a comentar eso el viernes y la otro viernes, pero ya les voy adelantando que si ese viernes no se pueden conectar, el examen va a estar habilitado todo el fin de semana, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer en cualquier momento del fin de semana. La ventaja es que si lo hacen en el horario de clase, cuando terminamos la clase, lo vemos juntos y yo les explico, o sea, vamos viendo tema por tema para ver las respuestas y demás, ¿sí? Total, como es un multiple choice, al final, cuando ustedes ponen terminar el examen, se corrige automáticamente. Bueno, sin mucho más preámbulo. Perfecto. Sí. Perdón, Federico, estamos hablando que sería el viernes 6, entonces la clase del viernes 6 sería la del multiple choice. No, la clase del viernes 6 vemos hotspot, y la clase después del viernes 6. Nos quedan 3 clases, hoy, el viernes perfecto. y el otro viernes, y recién ahí el examen. En fecha sería el 13 de mayo, el examen. 13 de mayo. Ok. Perfecto. Okay. De todas maneras, como les dije, yo esto se lo voy adelantando, pero se los voy a ir recordando en todas las clases que nos queden hasta ese momento. Bueno, voy a empezar a compartir la pantalla. Pantalla 2. Compartir. Bueno, ¿están viendo lo que dice capítulo 5 wireless? Sí. Perfecto. Bueno. Nosotros, no todos los equipos de MikroTik tienen placas inalámbricas, ¿sí? Pero lo que lo tienen, ustedes pueden configurarlo, ya sea como una interfaz, como un para enlace punto a punto o punto multipunto, ¿sí? Entonces nosotros tenemos en lo que es, esto no tiene que ver exactamente con MikroTik, sino distintas formas de topología inalámbrica. Tenemos enlace punto a punto, red punto a multipunto, y distribución Wi-Fi de red interior y exterior para dispositivos finales. O sea, eso es un híbrido que podemos hacer. No sé si alguno de ustedes trabaja en cooperativas. Es muy normal en las cooperativas que ustedes tengan clientes inalámbricos y demás, ¿sí? Fede, perdón que te interrumpa. Acá sí. me mandó un mensaje un par de chicos que estaban intentando ingresar. Por las dudas. No sé. Denme 2 segunditos ¿por qué no me los... 2 segundos, No tengo el aviso, por eso es que... Según que los admito. Consulta. Sí. Para hacer algún grupo, digamos, por las dudas, por cualquier sugerencia que necesitemos algo. Yo lo que les había dicho en la primera clase, en unos cursos anteriores se hicieron un grupo de WhatsApp y estuvo bastante piola porque a mucha gente que tenía
2 segundos, que acá los estoy. Admitir a todos. Listo. Ahí está. Ahí se están uniendo. Listo. Gracias. No, por favor. Gracias, Dani. Ahí está. Bueno, les decía, en grupos anteriores hicieron un grupo de WhatsApp que estaba bueno, porque gente que tenía dudas no solo del curso, sino cuando hacía la configuración para su trabajo, la subía al curso y era bastante productivo y bastante rico el debate que se armaba y las respuestas, estaba bueno. Yo les diría como sugerencia que lo hagan, yo no tengo drama si me quieren agregar. Desde ya les digo, a veces me preguntan y no les puedo contestar en el momento, pero en algún momento les contesto, eventualmente les contesto. Pero está bueno eso porque se hacía bastante, normalmente decía cómo se configura tal cosa y alguien que ya lo había hecho decía, mira, lo puedes hacer así o tal forma, o yo también tengo la misma duda, entonces está bastante buena esa retroalimentación. No sé si a eso te referías, Rubén. Sí, exactamente. Pero eso era. si no, siempre está la plataforma para subir a un foro de consulta, pero bueno, es más dinámico, más en tiempo real el tema de WhatsApp. Si no, como ya saben, la plataforma o el mail mío están siempre disponibles. No hay ningún problema. Bueno, a ver, creo que no hay nadie por... Listo, estamos todos. Bueno. Bueno, estábamos hablando que nosotros tenemos la topología inalámbrica, que podemos tener enlaces punto a punto y punto, enlaces punto a punto, y nosotros tenemos en lo que es MikroTik 2 modos de operación, en Access Point, ¿sí? Y en Station. Siempre un AP se va a conectar con un Station, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Ya sea que sea punto a punto o punto a multipunto de la comunicación, siempre va a haber un AP configurado y un Station configurado que se van a conectar y van a establecer el vínculo inalámbrico. ¿Qué otros parámetros nosotros vamos a configurar para poder establecer una comunicación inalámbrica? La frecuencia, la banda se refiere a la banda de frecuencia en la que va a trabajar, ya sea en 2.4, en 5, ¿sí? Repito, los que trabajan en cooperativas, que trabajan con clientes inalámbricos, lo conocen al tema. El ancho de banda del canal, ¿sí? El nombre de la red, el famoso SSID, el Service ID, y la autenticación para darle privacidad al vínculo inalámbrico. Bueno, como veíamos recién, nosotros en lo que es topología inalámbrica, en un enlace punto a punto vamos a tener un AP y un Station, ¿sí? O sea, un equipo configurado en modo AP y otro equipo configurado en modo Station. Acá en el modo Station vamos a hacer un asterisco porque hay que tener ciertas consideraciones. Y si no, en lo que es una red punto a multipunto, vamos a tener un AP y múltiples Station, ¿sí? Bueno, vamos a ver primero lo que es modo AP. Nosotros en modo AP, lo que la placa inalámbrica va a publicar el nombre de red, su Service ID, ¿sí? Y va a determinar la frecuencia en la que se va a trabajar. La frecuencia de trabajo siempre va a estar determinada por el AP, nunca por el Station. El Station va a ajustarse a la frecuencia del AP, ¿sí? Nosotros tenemos en ruteros dos tipos de modo AP, que es AP Bridge, para lo que son redes punto a multipunto, ¿sí? Por defecto se pueden conectar hasta 2007 clientes, ese es un parámetro configurable, por defecto son hasta 2007 clientes, y el parámetro que determina esa cantidad se llama Max Station Count, ¿sí? Y después, cuando la comunicación es punto a punto, nosotros debemos configurar el AP en modo bridge, ¿sí? Solamente, fíjense, esta pregunta de examen, ¿cuántos clientes admite una conexión en modo bridge? Solo un cliente, ¿sí? Solo un cliente en simultáneo, ¿sí? Eso, entonces, para cuando nosotros queremos hacer una red punto a multipunto, el AP lo configuramos en modo AP bridge, si no, en modo bridge para una conexión punto a punto. Después, en modo Station,
el concepto es diferente. Acá la placa de radio busca un AP con el que se va a conectar, o sea, que ya determinó el service ID, determinó la frecuencia y la banda de trabajo, ¿sí? Y debe respetar la frecuencia y de operación definida en el AP. Nosotros tenemos diferentes variantes, y acá ténganlo en cuenta, cuando nosotros vamos a comunicarnos con una AP MikroTik, ¿sí? Que trabaja con ruteros, nosotros vamos a trabajar en modo Station Bridge. Pero cuando nosotros vamos a conectar con una AP de otra marca, tenemos que trabajar en modo Station Pseudo Bridge. Ese es un error muy común, que cuando ustedes configuran el equipo en Station Bridge, por ejemplo, o Station, y se quieren conectar, por ejemplo, a un equipo TP-Link, a un equipo de Link, un Ubiquiti, no lo pueden lograr porque por defecto MikroTik, para comunicarse el modo Station Bridge solamente sirve para comunicarse con AP que sean de MikroTik, que corran ruteros. Si no, de otras marcas sí o sí tienen que, recuerden, Station Pseudo Bridge, o si no, Station WDS para una red WDS, ¿sí? Bueno, ¿dónde elegimos los modos? Vamos a ir lamentablemente acá el GNS3 no tiene placa inalámbrica el equipo, así que vamos a entrar directamente a un equipo, es un 951, que sí tiene placa inalámbrica. Entonces vamos a verlo. Vamos a ver cómo sería la configuración, cómo son los diferentes modos y demás. Fíjense, acá la pestaña dice Wireless. Voy a hacer un zoom. La pestaña dice Wireless. Y se abre una ventana en donde tenemos diferentes pestañas, ya las vamos a ir viendo. La que vamos a ver en este momento es la que dice Wi-Fi Interfaces. Acá van a estar listadas todas las interfaces inalámbricas que nosotros tenemos, ¿sí? Porque un equipo puede tener más de una interfaz inalámbrica, ¿sí? Así como puede no tener ninguna, puede tener más de una. Antes, en los equipos MikroTik, se compraba la placa inalámbrica y se agregaba, como si se armaba con un slot similar, que era, por ejemplo, un slot PCI de una computadora, y entonces decía, bueno, pongo una placa de 2.4, pongo una placa de 5, se compraba la antena y demás. Hoy en día, en la mayoría de los modelos Soho, viene integrada esa placa inalámbrica, ya directamente la ven con el equipo. Antes tenían que configurarla y demás. Bueno, fíjense, acá la placa se llama, la interfaz se llama WLAN 1, y si hacemos doble clic se nos abre una ventana en donde, fíjense, acá tenemos donde dice Mode, ¿sí? Que acá nosotros vamos a elegir el modo de trabajo. Fíjense que nosotros tenemos AP Bridge o Bridge, como dijimos, tenemos modo Station, Station Bridge, Station Pseudo Bridge, Station WDS, etc. ¿Sí? Son los distintos modos que nosotros. Fíjense que también tenemos la banda de trabajo. La banda de trabajo sí ya está determinada por hardware. Nosotros podemos trabajar en banda de 2.4 o en banda de 5, pero eso ya está determinada por hardware del equipo. O sea, este equipo en particular, el 951, solo tiene una placa dinámica de 2.4, entonces no puedo trabajar en la banda de 5 GHz. ¿Sí? Fíjense que acá me dice el ancho de banda del canal, ya vamos a ir viendo eso. La frecuencia, por defecto, está en automática, pero yo podría elegir acá la frecuencia de trabajo. El Service ID, que es el nombre de la red. El Security Profile, que tiene que ver la famosa clave que nosotros configuramos cuando nosotros nos conectamos a una AP. ¿Sí? Acá nosotros lo que hacemos es perfiles de seguridad, que hay uno por defecto que no tiene ningún tipo de clave, ¿sí? Ya vamos a ir viendo cómo lo configuramos. El WPS, en realidad WPS ya no se usa porque tiene serios problemas de seguridad, entonces está tendiéndose a ya eliminar la opción de WPS de la mayoría de los equipos. Y después, fíjense que acá nosotros tenemos para elegir el country, que es el país donde nosotros, o sea, porque cada país tiene su propia regulación con respecto al tema de redes inalámbricas, de frecuencias y demás. Entonces el equipo se ajusta a la configuración cargada que tiene el país, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo pongo Argentina, ¿sí?
Ahí me avisa un chico que está esperando que lo admita, Roberto. Ah, perdón. Ah, sí. Ahí está. Gracias, gracias. Nada. Perfecto. Listo. Bueno. Entonces, como les decía, acá ponemos, porque cada país tiene su regulación. Fíjense que hay un botón que dice acá Advanced Mode, que nos da opciones adicionales de la configuración de la placa inalámbrica. Entonces, si nosotros lo tocamos, fíjense que se abrieron más opciones respecto, por ejemplo, que dice acá, Frequency Mode, después la parte de VLANs, ¿sí? Y ya vamos a ver qué son estos que dice Default Authenticate y Default Forward, ¿sí? Entonces, de esa manera, nosotros vamos a ir configurando los distintos parámetros para poder configurar una red inalámbrica. Van a ver que hay ciertos parámetros básicos que nosotros sí o sí tenemos que configurar, y después los otros son opcionales. Respecto al tema de que yo les decía de la cantidad de clientes que admite un equipo en modo AP Bridge, fíjense, si ustedes van a la pestaña Advanced, dice Mac Station Count, dice 2007. Como les dije, ese parámetro es configurable, el parámetro por defecto es 2007, obviamente va a depender no solo de lo que tengan configurado ahí, sino del hardware del equipo. Este equipo 951 ni ahí admite 2007 clientes, o sea, pero bueno, es una configuración de software, obviamente, que el hardware no le va a dar para atender 2007 clientes conectados simultáneamente. Bueno, vamos a seguir con la presentación. Como les decía, modo de operación, entonces nosotros en la parte de wireless, acá elegimos el modo de operación que vamos a trabajar, y acá lo tenemos, si lo quisiésemos hacer con la consola de comando. Estándares wireless. Nosotros, como les dije, tenemos, o sea, hay distintos estándares wireless. Acá nosotros trabajamos con dos estándares de bandas libres, que es la banda de 5 GHz, ¿sí? Que trabaja con los estándares 802.11 A, N y AC. El A y el N son los más viejos, el AC es el más nuevo. Y después la banda de 2.4, que trabaja el 802 BGN. ¿Sí? El B es el más viejo, que trabaja hasta 11 Mbps, el G hasta 54 Mbps, y el N, que es el más nuevo de los estándares en 2.4. ¿Sí? Entonces, fíjense, nosotros los estándares viejos, que es el A, B y G, en 5, 2.4 y 2.4, y cuyas máximas velocidades son estas, nosotros les llamamos legacy, ¿sí? Y los actuales, los que van a conseguir, los que van a encontrar en los equipos actuales, fíjense que son el 802N, trabaja en las dos bandas y llega a velocidades hasta 450 Mbps, y el AC, que trabaja únicamente en 5 GHz y llega de velocidades hasta 1300 Mbps. Ya vamos a ver ahora cómo hace para llegar a esas velocidades cuando hay una limitación de hardware propia de la tecnología, ¿no? Ustedes, por ejemplo, habrán visto cuando ven un equipo TP-Link que dice 300 Mbps y demás. No sé si alguien vio, por ejemplo, o 450 Mbps y más. Bueno, seguramente ese equipo está trabajando primero en la banda de 5, casi para lograr esas velocidades, y va a trabajar con MIMO. Ahí vamos a ver a qué se refiere. ¿Sí? Bueno, como yo les decía recién, fíjense, nosotros acá tenemos para trabajar con las distintas bandas. Si yo voy acá a la placa inalámbrica que tenemos en nuestro equipo, fíjense qué banda solo tenemos de 2 GHz. ¿Por qué? Porque no tiene placa de 5 GHz, y fíjense que dice B, solo G, BG, N, BGN y GN. Entonces nosotros acá, en base a la banda que nosotros elijamos, va a ser las distintas opciones que nosotros tengamos, las distintas velocidades que nosotros vamos a poder obtener, y las distintas opciones del ancho de banda del canal que vamos a poder obtener también. ¿Sí? Vamos, acá tengo a alguien más para admitir, listo.
Vamos a seguir. Entonces les decía, acá nosotros elegimos la banda. Por ejemplo, acá en la imagen esta, si ustedes se fijan, este equipo trabaja en la banda de 5 y tenemos la banda A, N, AN, ANAC, solo AC y NAC, que tiene que ver con los estándares wireless que vimos recién, ¿sí? Son estos. Bueno, en la banda de 2.4 nosotros tenemos 13 canales de operación, ¿sí? Y cada canal tiene un ancho de banda de 20 MHz. Esos canales se solapan. Solamente los canales 1, 6 y 11 no se solapan. ¿A qué se refiere? Si ustedes se fijan, el canal 1 empieza... Lo voy a hacer un poquito más grande para que lo vean. El canal 1 empieza en 2412 MHz, ¿sí? Y como tiene un ancho de banda de 20 MHz, o sea, 10 para un lado y 10 para el otro, va a llegar hasta los 2422 MHz. Entonces va a solapar al canal 2 y al canal 3, ¿sí? De igual manera, el canal 6 va a tener, como tiene un ancho de banda de 20 MHz, va a llegar hasta 2427, o sea, hasta acá, al canal 4, y hasta 2447. Entonces, si ustedes se fijan, solamente el canal 1, el canal 6 y el canal 11 no se solapan, ¿sí? Los otros se solapan. ¿Qué quiere decir que se solapen? Que hay ruido en esas frecuencias. Por eso, si ustedes se fijan, habrán escuchado una vez que dicen en 2.4 está todo saturado. Hay tanta proliferación de equipos, y hay para solo estos canales, que obviamente que hay un piso de ruido importante y está todo saturado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, normalmente la banda de 2.4 se usa para lo que es un wireless de oficina, de hogar y demás, pero no para hacer enlaces, por ejemplo, punto a punto y demás, porque está toda saturada esa banda para ese tipo de enlaces. Hoy en día en Córdoba, por ejemplo, también está toda saturada la banda de 5. Es muy complicado establecer algunos enlaces en la banda de 5. Pero bueno, entonces, solamente 3 APs pueden ocupar la misma área sin interferirse, ¿sí? En la banda de 5, Ruteros trabaja el rango completo de esta banda, de 5180 a 5320, 5500 a 5720 y 5745 a 5825, ¿sí? Acá hay que hacer una aclaración que esa disponibilidad depende de las regulaciones de cada país. Acá en Argentina la banda de 5 se puede usar, y al igual que la banda de 4, en forma libre, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora el tema de la frecuencia. Fíjense acá lo que dice, que es muy importante, dice: la frecuencia es importante en los equipos configurados en modo AP Bridge y Bridge. No tiene relevancia en equipos configurados en otros modos. ¿Por qué? Por lo que dijimos al comienzo de la clase. Un equipo en modo Station no determina la frecuencia de trabajo, sino la frecuencia de trabajo a la que se va a conectar un equipo en modo Station es la que está configurada en el AP Bridge o Bridge. Entonces, cuando a nosotros nos pregunten si nosotros tenemos que configurar la frecuencia en un equipo configurado en modo Station, no. Eso va a estar determinada por la AP al cual se conecta, ¿sí? Las frecuencias, así como recién vimos nosotros en la banda de 2.4, la banda de 5 tiene su rango de frecuencias, y por defecto, a ver, vamos a ir al equipo. Por defecto la frecuencia, el canal de frecuencia en el que trabaja está en automático, ¿sí? Pero nosotros podemos elegir manualmente el canal que va a trabajar. Obviamente que el canal que elijamos tenemos que tratar de ver de que no esté muy congestionado, porque si no nos va a costar establecer la comunicación inalámbrica. Para eso, fíjense que dice Freq Usage, MikroTik tiene una herramienta que me permite ver los canales, el uso que tiene cada canal, como para poder determinar dónde me conviene, ¿sí? Elegir el canal de trabajo. Si no, lo pongo en automático y va a elegir por defecto el canal menos congestionado.
De todas maneras, eso es algo que no es fijo, es dinámico. Como saben, las ondas electromagnéticas no es una cosa que sea fija o discreta, sino que van variando constantemente, ¿sí? Entonces acá, fíjense, si ustedes ven, el canal 1 es el más usado, ¿sí? Y por ejemplo el canal, bueno, el 2, 3, 4, 5, 6, por ejemplo el canal 7 o el canal 8 están menos usados, ¿sí? Entonces, si yo tuviese que elegir manualmente, trataría de elegir los canales, obviamente algunos de estos canales que tienen menos uso. Por una cuestión de solapamiento y demás, generalmente el canal 1, 6 y 11 siempre suelen ser los más usados, ¿sí? Si no, lo dejan en auto, como les digo, y va a elegir solo la frecuencia de trabajo en base al canal menos congestionado. Y se va a ir acomodando, supongamos, lo dejas en auto, Sí. se establece la comunicación Sí, en una determinada frecuencia. Después sí, se agrega otro enlace en la misma frecuencia. Al estar en auto se va a acomodar solo con el access point, o sea, va a cambiar de frecuencia y el station se va a volver a conectar, digamos. exactamente. Okay. Ese mecanismo es transparente para nosotros, ¿no? Nosotros no lo vemos. Bueno, lo que dijimos, regulación por país, o sea, y acá es lo que yo les decía de las cadenas, las wireless chains, que en base a cómo usan las cadenas, es que cómo nosotros podemos ir incrementando la velocidad de los enlaces inalámbricos. Entonces, fíjense, nosotros dice 802.11n, el estándar N, introdujo el concepto de MIMO, que es Multiple In, Multiple Out, y de SISO, Single In and Single Out, ¿sí? MIMO permite enviar y recibir datos utilizando múltiples radios, o sea, múltiples cadenas, en paralelo, mientras que SISO solo usa un radio. Entonces, fíjense, en 802.11n el máximo es 4 cadenas. Entonces, si nosotros tenemos una cadena SISO que llega hasta 72,2 Mbps, cuando nosotros tengamos un equipo que es MIMO 4x4, vamos a poder llegar a velocidades de hasta casi 290 Mbps. A ver, en este estándar, ¿no? En este estándar, ténganlo en cuenta. ¿A qué refiere esto? Ustedes van a ver, por ejemplo, cuando vean las características de un equipo, va a decir MIMO 2x2, MIMO 4x4, ¿sí? Entonces, de esa manera ustedes saben las velocidades a las que van a poder lograr con el enlace inalámbrico. Entonces, fíjense, ya no en el estándar, fíjense que yo le dije el 11N, sino en el AC, ¿sí? En el AC, si nosotros tenemos una cadena SISO de 1x1, que llega a 86,7 Mbps, el mismo 8x8 vamos a llegar hasta casi 700 Mbps, ¿sí? Una aclaración que el parámetro viene definido por hardware, eso, ¿sí? O sea, esto no es que ustedes lo van a poder decir, o sea, ¿cómo decirle? No pueden, si tienen un equipo MIMO 2x2, no van a poder tener un equipo MIMO 4x4, ¿sí? O sea, el mismo 2x2 y ya viene el hardware así. ¿Por qué? Porque usa múltiples radios para poder establecer cadenas en paralelo, ¿sí? O sea, es un tema de hardware. Les hago la aclaración para que no crean que ustedes digan, ah, bueno, yo compro un equipo, lo configuro en MIMO 8x8 y voy a tener 700 Mbps con conexión inalámbrica. No, no funciona así. El hardware tiene que ser apto para trabajar en 8x8, por ejemplo, ¿sí? O sea, cuando ustedes vayan a leer las características de un equipo, ya saben, van a leer MIMO 4x4, etc. Bueno, fíjense que dice 812N introdujo una característica que permite duplicar el ancho de banda del canal para obtener más ancho de banda. Entonces, fíjense, cuando nosotros teníamos acá, en 802.11n, decíamos, con la interfaz MIMO 4x4 podemos llegar hasta casi 300 Mbps. Pero si nosotros duplicamos el ancho de banda canal, vamos a duplicar la velocidad del enlace. Entonces, fíjense, en 802.11n nosotros tenemos un canal, el ancho de banda de canal por defecto de 20 MHz, pero lo podemos duplicar
a 40 MHz. Y de esa manera vamos a duplicar el ancho de banda de trabajo. Y en 802.11ac podemos llevar el ancho de banda de canal hasta 160 MHz. ¿Sí? Tengan en cuenta que cuanto más amplíen el ancho de banda del canal, ese enlace es plausible de más interferencias, ¿no? Están ocupando más frecuencias del espectro. ¿Sí? Ténganlo en cuenta eso. Entonces, fíjense, en 802.11n, la CISO era 72,2 Mbps, ¿sí? Pero con un ancho de banda de canal, pero con un ancho de banda de 20 MHz. Con 40 MHz de ancho de banda vamos a llegar a 150 Mbps. Entonces, en un equipo MIMO 3x3 y llevando el ancho de banda del canal a 40 MHz, vamos a tener un enlace en 802.11n de hasta 450 Mbps. ¿Sí? ¿A qué vienen esos 450 Mbps? Cuando yo les presenté acá la tablita, fíjense que decía hasta 450 Mbps. ¿Sí? El 802.11n, y ahora vamos a ver el 802.11ac hasta 1300 Mbps. ¿Cómo logramos esos 1300 Mbps? Entonces, en 802.11ac dijimos que la interfaz CISO 1x1 con un ancho de banda de canal de 20 MHz llega hasta 86,7 Mbps, la misma interfaz ISO 1x1. Si nosotros llevamos el ancho de banda de canal a 80 MHz, vamos a tener 433 Mbps. Entonces, en un MIMO, por ejemplo, 3x3, con un ancho de banda de canal de 80 MHz, vamos a llegar hasta 1300 Mbps. Y fíjense, un MIMO 8x8, con un ancho de banda de canal, o sea, ya ha llevado todo el extremo, de 160 MHz puede llegar hasta casi 7 Gbps de transmisión inalámbrica. ¿Eh? Si ustedes conocen, alguien ha trabajado con equipos Ubiquiti, hay una línea que se llama iFiber, no sé si alguien la conoce, Sí. son equipos que trabajan hasta 1,4 Gbps y trabajan muy bien. Bueno, usan este tipo de tecnología. En realidad trabajan en frecuencia 24 GB, no estén nuestros estándares, pero sí usan la misma tecnología para poder lograr esas velocidades, ¿sí? De cadenas en paralelo con estos tipos de MIMO para poder lograr esas velocidades hasta 1,4 GHz y funciona muy bien, realmente funciona bien. Y al trabajar en 24 GHz prácticamente no tiene interferencia. De hecho, el equipo con ustedes solo pueden elegir un canal, o sea, en realidad un canal de recepción y una transmisión, nada más, porque tienen dos antenas. Pero trabajan realmente bien y usan este tipo de tecnología para llegar a esas velocidades. ¿Sí? Bueno, ¿qué nos abre esto? El tema del ancho de banda del canal, ¿dónde lo elegimos? Si ustedes se fijan, acá dice Channel Width. ¿Sí? Entonces acá nosotros vamos a elegir ancho de banda del canal de 20 MHz, 10 MHz, 5 MHz, y acá fíjense que dice 2040, 2040, 2040, dice SCXX. Eso eso se refiere ¿cómo es? No me sale la palabra. Los extension channels, ¿sí? Que se refiere a cuando ustedes tienen el ancho de banda del canal, si ustedes tienen elegido, por ejemplo, vamos a hacerlo, por ejemplo, yo tengo elegido el canal 2447, ¿sí? Y pongo un ancho de banda del canal de 40 MHz. Se refiere que el canal Extension Channel se va a ir abajo del 2447, ¿sí? Entonces el canal de extensión va a ser el 2442. Si nosotros lo hacemos CE, va a ser el que es para arriba. Y si nosotros lo hacemos XX, va a elegir el canal menos congestionado, ¿sí? ¿Se entendió eso? Va a depender, esto tiene relación con la frecuencia de trabajo y para qué lado va a extender el canal, ¿sí? Esto tiene que ver con un tema también de interferencia y de que el piso de ruido que tenemos en diferentes canales. Normalmente, si lo tienen acá, esto en auto, acá pónganlo en XX, cuando ustedes hagan una extensión del ancho de banda del canal, para que elija automáticamente. Bueno, ¿hasta acá está claro?
Sí, sí. Perfecto. Sí. Bueno. Bueno, entonces, ¿qué vimos hasta acá? Vimos el modo, vimos la banda y vimos la frecuencia, ¿sí? Entonces, en modo dijimos que podemos tener el modo AP o el modo Station, con las diferentes particularidades según sea punto a punto, multipunto. Y después, la banda de trabajo que va a estar determinada por el hardware de equipo. O sea, yo un equipo que tiene una placa de red de 2.4, no voy a poder trabajar en la banda de 5. Y después la frecuencia que se configura solamente en el AP, ¿sí? Ya esté configurado el AP en modo AP Bridge o en Bridge. Pero sí o sí en el AP. El Station va siempre a trabajar en la frecuencia de trabajo del AP al cual se conecta. Eso como resumen de lo que vimos hasta ahora. Bueno, nombre de red, el famoso Service ID. El Service ID es el nombre de la red inalámbrica que nosotros, a la cual nos queremos conectar o la que queremos configurar. Entonces, si ustedes se fijan acá, el famoso Service ID. Entonces, por ejemplo, acá le podemos poner ISSD clase 4, por ejemplo. Aplicamos. Entonces, yo, si hago un scan de una red inalámbrica, lo voy a hacer, por ejemplo, en mi celular, voy a tratar de mostrárselas a ver si lo ven. Si ustedes, a ver si la llegan a ver, no, si tiene mucho brillo. Si llegan a ver, ISSD clase 4, ¿ahí la ven? Está tercera. Bueno, fíjense. Yo veo una sola pantalla, ¿eh? ¿Cómo? Veo una sola pantalla, la presentación no me veo. No están viendo los a Está ver, en la camarita a la derecha. las camaritas, claro. A ver, si saco la presentación un ratito para que la vea, yo quiero que vean. Dejar de compartir pantalla. Ahí, si ustedes se ven, a ver, ISSD clase 4, ¿lo ven ahí? Sí, sí. Exacto. Perfecto. Ahora vamos a ver la que se llama Registration Table, que es, comparto pantalla de nuevo, Registration Table, que es que muestra todos los equipos conectados cuando el micro:d está configurado en modo AP. Bueno, es muy simple, o sea, Service ID, configuramos. Y acá dice Registration Table, que es la tabla de registro donde se ven todos los vínculos inalámbricos. Una AP debería haber más de una asociación, ¿sí? Y de una station debería haber una sola asociación. Pregunto, ¿una AP debería haber más de una asociación? En realidad, depende. ¿En qué modo debería estar configurada la AP para que ver más de una asociación? ¿En AP Bridge o en Bridge? Bridge. AP Bridge. En AP Bridge, exactamente. AP Bridge, ¿Y por qué una station debería haber una sola asociación? Porque ve la P. Porque solamente se conecta a la P. Exactamente. Entonces, yo ahora con mi celular me voy a conectar. Fíjense, vamos a ir acá a la Registration Table. Acá es esta pestaña que dice Registration. Fíjense que está vacía. Fíjense que está vacía. Y yo me voy a conectar con mi celular para que ustedes vean qué información nos da ahí. Fíjense, yo me conecté. ¿Y qué me dice? La MAC de mi celular me dice a qué interfaz se conectó, desde hace cuánto tiempo está conectado, si es de tipo AP o no, si trabaja con WDS o no, y después me dice en el ratio de transmisión y el ratio de recepción que está configurado. ¿Sí? Fíjense, tiene un canal de 20 MHz, está trabajando a 54 Mbps, y el TXRX Signal tiene que ver con la señal que está, el umbral de recepción que está, no el umbral de recepción, mejor dicho, el nivel de señal que está recibiendo. ¿Sí? Menos 45 dB es una señal fuerte. ¿Sí? Es una señal fuerte. Obviamente porque estoy al lado, ¿no? Estoy a menos de 1 metro del equipo.
Entonces acá, como vemos todos los equipos, en la tabla de registro vemos todos los vínculos inalámbricos. Después dice radio name. Es el identity de la placa de wireless, solo es compatible entre ruteros y para configurarlo hay que estar en modo avanzado. ¿A qué se refiere? Si ustedes se fijan, voy a cerrar esto, voy a ir acá a Wi-Fi Interfaces y fíjense que dice radio name, ¿sí? Radio name acá. Radio name. Esto es, si ustedes tienen otro equipo MikroTik, es como cuando se quieran conectar, cómo van a ver el nombre del equipo, ¿sí? Pero solamente funciona entre equipos MikroTik. O sea, si yo este equipo lo configuro con un radio name y me conecto a otro equipo, no voy a ver el nombre del equipo. Solamente funciona cuando yo me conecto entre equipos MikroTik. ¿Y qué dice que debe estar en Advanced Mode? Fíjense que ahí yo puse Simple Mode y no tengo esa opción de radio name. Entonces, si yo aprieto Advanced Mode, ahí sí tengo la opción de cambiar el radio name, ¿sí? A eso se refiere que debe estar en Advanced Mode. Bueno, la potencia de transmisión también tiene que estar en modo avanzado. Es la potencia, bueno, como dice, la potencia de transmisión de las interfaces. Y nosotros podemos ajustarla, obviamente bajarla o subirla en base a lo que nosotros queramos. Es una pestaña de estas que también se abre en la parte de interfaces, que dice TX Power, ¿sí? Podemos por default, o ponemos manual, y acá podemos elegir para los distintos ratios de distintas velocidades de comunicación, qué potencia queremos que utilice, ¿sí? Eso es, lo podemos configurar, si no dejamos default. Normalmente esto se deja default, salvo que ustedes tengan que bajar la potencia por alguna determinada razón, que tengan un requerimiento de decir, bueno, el equipo inalámbrico se puede instalar, pero no puede superar en tanta potencia, etcétera, que bueno, a veces hay requerimientos de ese tipo. Bueno, sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? Es la menor potencia que el equipo, el receptor, interpreta como señal. Vieron que yo acá, cuando vimos acá la registration, a ver, se me desconectó. Voy a conectar de nuevo. ¿A dónde lo tengo? Acá está, ahí se conecta. Fíjense que acá dice TXRX Signal, menos 33. Eso es precisamente la sensibilidad del... o sea, no es la sensibilidad, sino esa es la potencia de recepción que tiene el equipo. Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo configurar el parámetro ese de sensibilidad para que decirle, o sea, bueno, antes de hacer esta aclaración, quiero decirle esto. Cuando se compara este parámetro entre equipos router-box, hay que tener en cuenta que valores más bajos de RX Sensitivity significa mejor recepción. Esto trabaja en dB, ¿sí? En menos dB en realidad. Entonces, por ejemplo, una mejor recepción, menos 40 dB, es una mejor señal recibida que menos 70 dB, por ejemplo, ¿sí? ¿Alguien tiene experiencia trabajando con equipos inalámbricos? Sí, sí. Bueno, ¿qué pasa? A los que tienen experiencia, ¿qué pasa cuando yo tengo una muy baja señal? Por ejemplo, una señal inalámbrica de menos 80 dB. ¿Sí? Que si la vemos, por ejemplo, con las rayitas del celular, va a ser una rayita y demás. ¿Qué pasa? El vínculo inalámbrico no es estable, no es bueno, ¿sí? Entonces, yo lo que puedo elegir configurar MikroTik es decirle, solamente se van a conectar los equipos que tengan una señal de sensibilidad entre tal margen y tal margen, ¿sí? Por ejemplo, entre menos 40 y menos 70. Equipos que tengan menos de menos 70, cuando digo menos de menos 70, hablo de menos 71 para arriba, ¿sí? Repito, por eso quería hacer esta aclaración, más bajos, valores más bajos de RX Sensitivity significa mejor recepción. O sea, repito lo que dije recién, menos 40 es mejor que menos 70. Entonces yo le digo, solamente los equipos que trabajen con valores más bajos de menos 70 dB, que se conecten.
los equipos que tengan peor señal que menos 70 dB, que no se puedan conectar, ¿sí? Entonces, de esa manera, yo evito también retrasos para mis otros clientes inalámbricos que sí tienen buena señal, ¿sí? ¿Por qué? Porque un equipo que tiene mala señal y que se conecta en un entorno punto a multipunto genera muchas retransmisiones, ¿sí? Y eso me hace más lento el vínculo inalámbrico, porque vínculo inalámbrico es un vínculo de broadcast, o sea, todo lo compartido. ¿Cómo? Digamos que es compartido Exactamente, el medio es compartido. Es compartido el medio, entonces pero mientras haya uno cuando peor, atiende peor un le dan equipo a los no otros. puede atender a otro, ¿sí? Claro. Entonces, si hay un equipo que me está generando muchas retransmisiones, me está haciendo más lento toda la comunicación inalámbrica. Ya vamos a ver dónde configuramos eso. Bueno, en modo Access Point, esta pregunta de examen, tenemos que configurar sí o sí 4 parámetros como mínimo para poder establecer, para poder configurar el modo Access Point. ¿Sí? Tenemos que configurar el modo, ya sea en AP Bridge o en Bridge, como ya vimos. Tenemos que configurar la banda con la aclaración de que la banda está determinada por el hardware del equipo, pero podemos tener un hardware bibanda y decir, bueno, trabaja en 2.4, trabaja en 5, o trabaja en 2.4 y en 5. Tenemos que configurar la frecuencia, sí o sí. Como les dije, por defecto viene en automático, pero el automático es de por sí una configuración, pero sí, o nosotros podríamos elegir manualmente. Y tenemos que configurar el Service ID. Esos son los 4 parámetros mandatorios, obligatorios, que debemos configurar para poder configurar un equipo en modo AP. ¿Sí? Y fíjense que dice, la frecuencia es importante ya que determina dónde opera la interfaz y los clientes asociados. El único equipo, lo repito, ya lo dije varias veces, el único modo que configura la frecuencia es el modo AP. El modo Station se va a ajustar a la frecuencia del AP a cual se conecta. En modo Station vamos a configurar 3 cosas en modo obligatorio. El modo, que va a ser Station Pseudo Bridge, Station Bridge, Station WDS, la banda, atendiendo a la configuración de hardware que nosotros tengamos, y el Service ID. ¿Sí? Nosotros, teniendo esas 3 cosas, como mínimo, ya podemos establecer una configuración en modo Station. ¿Sí? Y fíjense, un equipo en modo Station, la frecuencia no es tomada en cuenta. Y fíjense, ahora yo lo que voy a hacer es, precisamente para que vean eso, yo acá, Te fíjense, consulto, ¿en qué modo tengo configurado mi equipo? ¿Alguien me dijo algo? Sí, yo te consulto, Federico, Ezequiel. Sí, Ezequiel. ¿Qué diferencia hay entre el modo Station y el Station Pseudo Bridge? ¿Tenés idea? Sí, el Station Pseudo Bridge. ¿Vos no estabas al comienzo de la clase? Sí, porque o sea, el Pseudo Bridge es para que se pueda comunicar con otros. Sí. Con otro equipo que no sea MikroTik. Sí. Pero el modo Station solo. El modo Station solo es como si fuese un modo Station por defecto. Es similar a lo que sería el Station Bridge, ¿sí? Pero, Ajá. ¿por qué está el Station Bridge y el Station Pseudo Bridge? Te me adelantaste, pero ya aprovecho y se los digo. Sí, porque siempre vos sabés que tuve esa duda. Yo más o menos he configurado Normalmente esto de manéjense pero con nunca Station supe la Bridge y diferencia. Station Pseudo Bridge. ¿Pero por qué? Fíjense, a ver dónde está. Déjenme que lo busque. Acá está. ¿Se acuerdan cuando vemos bridging? Que yo les dije, cuando veamos wireless, les voy a explicar algo. El modo Station no soportan bridging. ¿Por qué? Pues el modo Station es como Station Bridge, ¿sí? Pero si vos tenés una interfaz modo Station, no la podés brillar. Claro. No la podés hacer parte del bridge. ¿Recordás cuando vimos bridge? Nosotros cuando vimos bridge, dijimos que configuramos, acá en bridge, nosotros configuramos varios puertos lógicos, físicos, para que trabajen como un solo puerto lógico. ¿Sí? Claro. Nosotros no podemos brillar una interfaz que esté en modo Station. Para eso, y fíjense que hacía la aclaración, Ruteros tiene algunos modos especiales para permitir esto, precisamente Station Bridge, Claro. Station Pseudo Bridge. Ahí está la diferencia. ¿Sí? Ahí está, listo. Pero Sí, justo te me yo adelantaste porque iba a ir a eso. Pero conocía bueno, que decían que siempre en lo que es MikroTik
convenía ponerlo a los Station en modo Station Bridge, porque no sé por Exactamente. qué había escuchado que era más eficiente, pero nunca Exactamente. supe bien la diferencia cuál era con el Station, claro, ahora recién se me cae. ¿Se acuerdan cuando vimos Bridge, eso que yo hice la aclaración? Que en ese momento no se entiende porque no lo vimos, pero bueno, ahí está la razón de por qué nosotros para poner un bridge tenemos que poner Station Bridge o Station Pseudo Bridge. ¿Sí? Y ahí está la diferencia entre el modo Station. Bueno, modo Station. Eso les quería mostrar. Antes de pasar a Access List, fíjense, yo acá lo que voy a hacer es configurar ya no mi interfaz, mi equipo con modo AP, acá está en AP Bridge, quiere decir que está para una interfaz, un enlace punto a multipunto. Voy a configurarlo en modo Station Pseudo Bridge. ¿Por qué? Porque me voy a conectar a un equipo que no es MikroTik, ¿sí? Entonces yo le doy a aplicar. La banda es de 2 y el Service ID, en este momento, yo debería poner el Service ID al cual yo me quiero conectar, ¿sí? Pero, similar a lo que sería, por ejemplo, la conexión de un celular o la conexión de una placa inalámbrica, si nosotros apretamos acá el botón Scan, fíjense, se abre un botón, se abre una ventana, elegimos la interfaz y le decimos Start. Y acá nos va a mostrar todos los AP a los cuales nosotros podemos conectar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo le pongo Chicho, pongo Connect, ¿sí? Entonces ya me completó acá el Service ID, la frecuencia de trabajo, etc. Con la aclaración que acá no me va a salir una ventana diciéndome que ponga la clave de la interfaz inalámbrica. Acá yo tengo que configurar el Security Profile, ¿sí? En forma manual. Ya vamos a ir a ver eso. Pero no me va a salir una ventana diciendo poner la clave de la red inalámbrica. No, tengo que configurarla, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Pero bueno, como les decía, yo acá configuré en Station Pseudo Bridge. Si no sé el Service ID o no lo quiero escribir o lo que sea, directamente le pongo Scan y me conecto al AP al cual yo me quiera conectar, ¿sí? Viva Perón, miren, qué vecino tengo acá. Viva Perón. Bueno. Ahora sí vamos a ir a Access List. Nosotros tenemos otra pestaña que se llama, fíjense, acá dice, ya vimos Registration, ya vamos a ver Security Profile, una que se llama Access List y otra que se llama Connect List, ¿sí? ¿Qué es Access List? Access List solamente funciona cuando el equipo, el MikroTik está configurado en modo AP, ya sea AP Bridge o AP o eBridge. Que en realidad en Bridge no tiene mucho sentido porque ¿cuántas stations podemos conectar cuando está configurado en Bridge? Una sola. Una sola. En realidad también se puede configurar el Connect List, ¿no? Pero para darle el Access List, para darle seguridad. Pero se usa más cuando nosotros tenemos en modo AP Bridge. Entonces, esta lista se utiliza solo en el modo AP y es una lista secuencial, pregunta de examen, ya les digo, esta está, que da acceso, que permite o deniega la conexión con el AP. Permite o deniega. ¿En qué? Se basa en la dirección MAC de cliente, MAC de cliente, nivel de señal, día y hora. Entonces, yo puedo venir acá a Access List y digo, a ver si yo tengo la... Bueno, en realidad tiene que estar en modo AP. Ya está empezando AP Bridge. Yo voy a conectar mi celular para sacarle la Mac. Dame 2 segunditos. Ven, voy a ir a Registration. Luego está en modo AP Bridge o no. Sí. ¿Cómo se llama la señal? Chicho, no. Se llama igual, tengo que cambiarle el nombre. Le vamos a poner clase 4. Ahí está. Espérenme que la vea. Vamos a ir a Registration. Clase 4, ahí me conecto. Fíjense que como yo tengo un Security Profile, que no es el por defecto, que no me pide ninguna clave, yo solamente pongo acá y no tengo que poner ninguna clave en el celular cuando me conecto. Bueno, fíjense, yo acá lo que me interesa es copiar la Mac, ¿sí? Yo voy a copiar la Mac de mi equipo y voy, como está configurado en modo AP,
voy a Access List y yo digo, para esta Mac, pego, que se conecta por la interfaz inalámbrica, en realidad por WLAN 1, yo podría decir por cualquier interfaz, pero por la WLAN 1, yo le digo, por ejemplo, que solamente voy a permitir que se conecte si tiene menos 35 dB hasta, bueno, hasta 120, no me interesa. O sea, no, le voy a poner menos 30. Quiero en realidad ver que no se conecte. Menos 30. Entonces solamente se va a poder conectar cuando tenga ese nivel de señal de menos 30 a 120 dB. Si es que no, o sea, es una señal muy fuerte esa, ¿no? Si van a registration van a ver que, a ver, no debería estar conectado. Ah, sí, tengo, bueno, menos 41. A ver, menos... A ver, 30. Ah, porque me permite por 10 segundos, dice allow signal out of range por 10 segundos, ¿sí? Debe haber bajado. Le voy a poner menos 20 en realidad, una cosa muy exagerada, porque sé que no voy a llegar. Fíjense que se me sacó al instante, ¿no? Y ahí por 10 segundos me va a permitir, pero después me va a sacar. ¿Qué pasa? Yo lo que hago es decir, es una lista secuencial de los clientes, de los stations, que yo voy a permitir que se conecten a mi AP. Y acá yo puedo tener distintas configuraciones. Yo puedo decir signal strength range, o sea, ¿qué quiere decir? ¿Entienden el concepto de fuerza de señal? O sea, de la sensibilidad de la señal, de la señal, la fuerza de la señal recibida. Es semejante a qué tan buena es el alcance de la señal. Claro, entonces yo con esto lo que puedo hacer es reducir el área de cobertura de mi red inalámbrica. Porque si yo acá solo le digo que solamente se conectan los que tienen menos 70, todos los equipos que están más lejos, que reciben o sea, más de menos 70, cuando digo más de menos 70 es menos 71 para arriba, repito, ¿sí? No se van a poder conectar, ¿sí? Entonces de esa manera yo ahí pongo una especie de filtro respecto a los equipos pero ¿cuáles? Los que cumplan con esta MAC address, ¿sí? Acá dice permitir que se conecte durante 10 segundos cuando está fuera de ese rango, ¿sí? Yo podría ponerlo o no. Y yo también puedo decir el tema de VLANs, ahora no lo vamos a ver el tema de VLANs, pero darle una VLAN a ese equipo, asignarlo una VLAN, ¿sí? Y fíjense que dice Authentication y Forwarding. Authentication y Forwarding quiere decir que yo a ese equipo con esa Mac le permito que se conecte, porque fíjense que cuando recién yo vi, dice permite o deniega. Yo podría decir, si yo destildo eso, yo lo que hago a ese equipo con esa Mac es no permitirle que se conecte a la AP, ¿sí? Si yo tildo acá, authentication, destildo acá, le estoy diciendo que a esa Mac no se puede conectar a este AP, ¿sí? Con una salvedad que ya lo vamos a ver a continuación. Authentication tiene que ver con que pueda autenticarse y forwarding tiene que ver con que pueda traficar, ¿sí? La idea que pueda traficar entre los equipos. Ahí lo vamos a ver, lo van a entender un poquito mejor. Cuando yo destildo esto, estoy denegando la conexión. Cuando yo tildo, estoy permitiendo la conexión al equipo que tenga esa Mac. Entonces, repito, ¿qué es Access List? Solamente se configura cuando el equipo está en modo AP y es una lista secuencial, repito, secuencial, que permite o deniega la conexión del station con el AP, ¿sí? Y que en base a determinados parámetros. La MAC, el nivel de señal, también ahí decía días y horas. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer una agenda, fíjense que dice time, entonces yo puedo decir, solamente se va a poder conectar este equipo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de, por ejemplo, 8, 9 a 17, por ejemplo, ¿sí? De 9 a 17, en realidad le erré porque son 17 minutos. Ahí está, le erré. Ahí sí pongo el 8. Sí, de 8 a 17, por ejemplo, yo digo, solamente se va a poder conectar este equipo de 8 a 17. El resto no se puede conectar. Entonces yo de esa manera
empiezo a hacer un poco más segura mi red inalámbrica, ¿sí? A ver, repito, siempre cuando ustedes, su MikroTik sea su AP. Si ustedes tienen otro equipo, como equipo no pueden hacer esta configuración, ¿no? Pero en realidad podrían hacerla, si ustedes dicen, bueno, en realidad tengo un equipo conectado a la interfaz Eder 3, y yo hago fíjense que dice interfaz, entonces yo acá le pongo la interfaz Eder 3, etcétera, la LAN, la Access, ya lo vamos a ver eso, pero podría, pero bueno, esto está más pensado para cuando su AP es su equipo MikroTik. ¿Sí? Entonces, de esta manera ustedes tienen una especie de schedule de agenda de cuándo se pueden conectar los equipos, los clientes inalámbricos, y decir, no, el resto del tiempo no se pueden conectar. O el resto del tiempo, por ejemplo, yo puedo usarla, sabiendo que no se van a conectar esos equipos inalámbricos, voy a saber que tengo ancho de banda disponible para, por ejemplo, subir un backup a la nube, que lo hago después de las 17 horas. Por ejemplo, para darles un ejemplo, ¿no? Pero bueno, lo que permite ese access list es manejar un poco a quién permitimos conectar y a quién no. Con una salvedad que la vamos a ver ya a continuación. Primero vemos connect list y después vemos las salvedades. Perdón, Sí. perdón. Ahí en el rango, ¿te había quedado 2 puntos? Eso es lo que no me quedó claro. Porque vos habías puesto menos 70 y decía. Menos 70 quiere decir, los 2 puntos quiere decir desde hasta. Desde Bien. menos 70 dB hasta 120 dB. 120 dB, o sea, acá no se da, es 0 dB, pero menos 70, entonces yo digo, los equipos que tengan señal mayor a menos 70, o sea, repito, cuando digo mayor es menos 71, que es menos señal, ¿no? No se van a poder conectar. Repito, como eso no es algo discreto, eso es algo que va variando, un equipo que tiene una señal de menos 71, en algún momento va a tener menos 67, y así. Ahora, un equipo que tiene menos 80 seguro no se va a conectar nunca. Seguramente no se va a conectar nunca. O sea, como promedio menos 80, ¿no? No se va a conectar nunca. Fede, Sí. ¿puede manejar 2 SSID a la vez? ¿El MikroTik? No. Vos lo que tenés que hacer en ese caso es tener otra placa inalámbrica. ¿Sí? Bien. En realidad, vos lo que podrías hacer, una cosa que se llama virtual, que ahí vos creas una red inalámbrica virtual, ¿sí? Con esta misma red inalámbrica física. Entonces, fíjate, vos decís virtual, y vos decís, la trabajás en MapBridge, y ahí le pones, por ejemplo, no sé, le ponemos segundo, qué sé yo, no soy muy bueno haciendo. Entonces, fíjense que es una red inalámbrica virtual, ¿sí? Que depende de la primera, pero tiene sus limitaciones, y tiene la limitación también del hardware del equipo. Esa es la forma que vos podés conectar, pero no es que vos podés en una misma interfaz inalámbrica WLAN 1 crear otro service ahí, eso no podés, uno solo. ¿Sí? Bueno. Normalmente este virtual se usa cuando queremos hacer un repetidor. Conectamos en modo station la interfaz inalámbrica física, ¿sí? Y después creamos una virtual y conectamos, la configuramos como AP bridge. Entonces hacemos una especie de repetidor, ¿sí? El station se conecta en forma inalámbrica a la AP, y la virtual manda la señal inalámbrica como en modo AP, ¿sí? Eso normalmente se usa para eso. Pero no podemos configurar 2 service ID, como si, por ejemplo, se hace en Cisco, de configurar varios service ID para una misma placa inalámbrica. Acá no. Bien. Ok. Bueno, en Connect List, a diferencia de, dijimos, en Access List es cuando el equipo está en modo AP, en Connect List es cuando el equipo está en modo Station, y es una lista secuencial para la placa de modo Station de los APs a los cuales se puede conectar o no, en base a dirección MAC, en base a dirección MAC del AP, en Service ID y nivel de señal. Entonces yo podría decir, yo voy acá, por ejemplo, Connect List, y digo, esta es la MAC del AP al cual yo me quiero conectar o no. Fíjense, por eso yo permito o deniego. Voy a agrandarlo, permito o deniego. ¿Se conecta o no se conecta esa MAC? O a ese Service ID, o a esa MAC con ese Service ID, con ese nivel de señal. ¿Para qué tendría sentido esto? En un lugar
por ejemplo, yo tuve un caso parecido, en donde era una planta que tenía distintas redes inalámbricas, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacíamos es que solamente unos equipos se puedan conectar a una red inalámbrica, pero no a otras, y de esa manera, ¿por qué? Porque trabajaban en distintas VLANs y demás, y eran equipos, unos equipos eran para determinadas tareas y otros para determinadas tareas, ¿no? Entonces, era una forma de limitar la conexión de esos equipos. ¿Por qué? Porque si quisiesen, se podían conectar a los otros equipos, que la clave era compartida, la sabían todos, ¿sí? Pero una forma de evitar que un equipo se conecte a otra red y pueda acceder a esa red que no queríamos que acceda, ¿sí? Ese sería el uso que se le puede dar a cada connect list, ¿sí? De nuevo, el nivel de señal siempre es importante porque de esta manera, cuando tiene una conexión que es débil, directamente no se conecta para evitar retransmisiones y demás. Ese parámetro está bueno, la fuerza del nivel de señal, para evitar retransmisiones, que directamente si no tiene buena señal que no se conecte. Y lo mismo en Access List, que si no permite la conexión de una station que no tiene buena señal. ¿Sí? ¿Está claro entonces lo de Access List y Connect List? Sí, puede ser una pequeña duda. Sí, por favor. Te comento, yo tengo mi casa y el taller, 50 metros de diferencia. Yo salgo de mi casa, el celular viene enganchado con el SSID de mi casa. Sí. Llego a mi taller y queda con una sola línea y bueno, Queda enganchado. Queda enganchado y no se me engancha a la del taller, o sea, tengo que Sí. apagarlo y prender el Wi-Fi. ¿Se puede limitar el de mi casa o el de taller para que todos los equipos que entren a más de menos 70 se conecten y después si no denieguen? Sí, vos tendrías que hacer un access list y decirle solamente que permita conectar, o sea, cuando tenga menos 70, o sea, cuando tenga más de menos 70 lo suelte a la conexión, que no deje conectar. Eso es lo que deberías hacer. Perfecto. ¿Con mi MAC address o todas las MAC address? No, tendrías que hacerlo con tu MAC address. Si vos pones el 0000, no, en realidad, mira, yo nunca probé haciéndolo. Teóricamente, esto te lo estoy diciendo de memoria, pero puedo confundirme, que si vos pones 0 es para todos, pero no te lo tendría que chequear. Pero creo que según recuerdo, cuando vos pones 00 es para todas las Mac, pero déjame que te lo cheque eso. No te lo quiero decir como si fuese así porque no me acuerdo si es exactamente. Si no, directamente configura las MAC address, ¿sí? Pero en ese caso, si vos tenés, por ejemplo, entre tu casa y tu taller, y vos lo que deberías hacer, en principio, deberías, como sugerencia, es poner el mismo Service ID y que se conecte que en realidad ahí entra el concepto de redes mesh. No sé si saben lo que es el concepto, lo que son redes mesh. Hoy en día, o mejor dicho, hoy en día, ¿cómo funciona la comunicación inalámbrica? La comunicación inalámbrica, en su forma más primitiva, está determinada por el cliente. ¿Qué quiere decir? Yo elijo conectarme a una AP. Entonces yo agarro mi celular y me conecto a la AP, que es Chicho, y pongo la clave y me conecto, ¿sí? Que es lo que te pasa a vos, por ejemplo, cuando te conectas en tu casa. Ahora, el que determina la conexión o la desconexión sigue siendo el cliente, ¿sí? El cliente, si yo me voy, dejo de recibir la señal inalámbrica y me desconecto, ¿sí? Pero siempre la maneja el cliente. Empiezan a entrar en juego estas configuraciones, por ejemplo, de Access List, que decir, ahora el AP sí te maneja, y digo, no, si tengo clientes que tienen menos recepción de menos 70 dB, mayor a menos 70 dB, lo suelto, no lo dejo que se conecte, perfecto. Pero siempre, como te digo, en la conexión inalámbrica, el que tiene el poder, entre comillas, es el cliente. Entonces, una cosa que está hoy en día muy actual, muy en boga, es el tema de redes mesh. Entonces, ahí, ¿qué son las redes mesh? Lo que hacen es distintos AP en una misma área, se comunican entre sí
y determinan ellos quién va a atender a un cliente. Entonces ya de la comunicación de a qué AP se va a conectar ya no corre solo por el cliente, sino los APs hay una comunicación entre ellos y dicen, mira, este cliente que vos tenías conectado, ahora yo lo tengo con mejor señal, lo voy a tomar yo, ¿sí? Entonces ese es el concepto de Red Mesh, está muy bueno porque de pronto, si nosotros hacemos el paralelismo con redes celulares, el famoso roaming, ¿sí? De pasar de una celda a otra y demás, bueno, es algo parecido. Entonces de esa manera se han resuelto mucho de eso que te pasa a vos, por ejemplo, de decir, tengo una sola rayita y tengo la señal del taller que es más fuerte, pero sigue conectado a eso. Bueno, si vos tuvieses una red mesh ahí conectada, al momento que la red del taller es más fuerte, lo va a soltar a la red de tu casa y va a tomar la red del taller. Eso por un lado. Obviamente que tienen que ser equipos que trabajen con red mesh, pero en tu caso, si vos no tenés equipos que trabajen en mesh, lo que puedes hacer es configurar el mismo Service ID, y de esa manera no es que va a funcionar perfecto, pero de alguna manera te va a hacer el switcheo un poquito más óptimo para que no se quede colgado, porque si no siempre el cliente se va a tratar de quedar conectado hasta el último, ¿sí? Hasta que no tenga señal. Y si normalmente lo que tenés que hacer es desactivar la red dinámica y activarla para que tome la nueva. Eso es lo que se suele hacer. Pero probá eso, si no, hace la configuración con el nivel de señal para esa Mac, y ahí lo va a soltar y te va a tomar el que esté más fuerte. ¿Sí? Que en realidad ahí también lo podés hacer, bueno, no, porque vos tus equipos están en modo AP, entonces sí, así tenés que hacer el access list. ¿Sí? ¿Alguna duda más? ¿Está claro ahí como lo que... ¿Alguien tiene alguna duda más? Bueno, entonces quedó claro entonces lo que es Access List y Connect List. Access List cuando tenemos el equipo en modo AP, y Connect List cuando tenemos el equipo en modo Station. Fíjense que yo acá les dije en Access List que dice Authentication and Forwarding. Que si yo los destildo es la forma de negar, y si yo los tildo es la forma de permitir la comunicación. Ahora, si ustedes van, yo te lo voy a dejar abierto, si ustedes van acá a Wireless Interface, fíjense, yo se los conté hace un rato, que dice Default Authenticate y Default Forward. ¿Sí? ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que si yo, les voy a dar un ejemplo. Tengo acá configurado, o sea, va a ser cómo se va a comportar la placa inalámbrica, ¿sí? Para los clientes que no estén configurados en la Access List o en el Connect List. ¿Sí? Entonces, si yo no tengo un cliente acá, yo digo, bueno, yo quiero hacer segura mi red que solamente se conecten los clientes que yo tengo en mi Access List, los stations que se conecten en mi Access List, que tengo configurado en mi Access List. Pero si yo tengo Default Authenticate y Default Forward, ¿sí? Por más que no estén en la Access List, se van a poder conectar. Porque por default yo estoy permitiendo la autenticación y el forwarding. Ya vamos a ver qué es eso. ¿Sí? Entonces, si ustedes solamente quieren que se puedan conectar los clientes que están en el Access List, tienen que destildar el Default Authenticate y Default Forward. ¿Sí? ¿Está claro ese concepto? Entonces, ahí lo vamos a ver. Bueno, justo seguía eso, fíjense. Y opción disponible en modos en interfaz de modo AP Station, dice, indica el comportamiento de la placa si el Access List está vacío y el Connect List está vacío. En realidad no es que necesariamente si está vacío, quiere decir, si yo en la Access List tengo una lista de APs configurados y viene uno que no está, si se va a poder conectar o no. Si yo lo tengo tildado, se va a poder conectar. Si yo lo tengo tildado, no se va a poder conectar. ¿Sí? Lo mismo para Connect List. Bueno, ¿y a qué se refiere el forwarding? El default forward, bueno, WPS, ya vamos a seguridad. El default forward es solo disponible en interfaces con modo AP, y se controla la comunicación entre clientes inalámbricos. Si el default forward no está activado, los clientes quedan aislados. Quiere decir que no se pueden comunicar entre ellos, los clientes inalámbricos. Si el default forward está activado, los clientes pueden comunicarse entre ellos como si fuese un bridge en capa 2. ¿Sí? Para eso esa es la diferencia entre el default authenticate y default forward. El authenticate es que permite la comunicación, la conexión con el AP.
El forward es que permite la comunicación entre los clientes conectados a la AP. ¿Sí? Entonces el default forward por eso solamente tiene sentido cuando está en modo AP. ¿Está claro eso? A O mí sea, se me cortó cuando estabas explicando lo de default forward. No sé si a el alguno le pasó default o a mi forward, servicio. el default forward, si está desactivado, los clientes quedan aislados. ¿A qué se refiere? Cuando está activado, los clientes inalámbricos se pueden comunicar entre ellos, ¿sí? Como si fuese una comunicación en capa 2, ¿sí? Si yo lo tengo desactivado, no pueden verse entre ellos los equipos. Pueden conectarse con el AP, pero no pueden verse entre ellos. Eso es el default forward. El default authenticate es lo que permite al station sí conectarse con el AP. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, ahora vamos a ver el parámetro de seguridad. Vamos a ver Security Profile, que fíjense, acá hay uno por default siempre, que dice Name Default Mode Known. ¿Sí? No tiene ningún tipo de seguridad. Nosotros dice, utilizar WPA-PSK o WPA2 PSK con cifrado AES. ¿Sí? El cifrado TKIP es muy parecido al WP, ya por cuestiones de seguridad no se recomienda su uso. ¿Sí? Para aplicar autenticación y encripción, en un APK dinámico hay que realizar dos pasos. Vamos a Security Profiles, lo configuramos y después tenemos que elegir ese Security Profile en la parte de interfaces. Entonces, vamos a ver cómo se hace. Esto es la parte gráfica. ¿Sí? Primero vamos acá a la pestaña Security Profile, dijimos, vamos acá, elegimos, lo voy a hacer más grande, Dynamic Keys, y decimos WPA2PSK y WPA2PSK. Cuando nosotros tildamos ahí, se nos abre la opción de que nosotros pongamos la Pre-Shard Key. ¿Qué es la Pre-Shard Key? Precisamente la clave inalámbrica que nosotros decimos siempre. Bueno, y acá fíjense que dice AES o TKIP. Directamente usamos AES. TKIP no está recomendado usarse. ¿Sí? Esto tiene que ver cuando nosotros usamos, por ejemplo, un servidor radios y demás. Ya lo vamos a ver. Se los voy a comentar y lo vamos a ver cuando veamos hotspot cómo configuramos radios. Entonces, por ejemplo, acá vamos a configurar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, esa va a ser mi clave de seguridad. Y acá le vamos a elegir un nombre de perfil y le vamos a poner Security 1, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, cumplimos la primera parte. Ahora dijimos, tenemos que ir a Wi-Fi Interfaces. Y acá vamos acá donde dice Security Profile, acá en la parte de Wireless, dice Security Profile. Fíjense, está elegido el que es por defecto. Vamos a elegir Security 1. ¿Sí? Y vamos a aplicar. Entonces, yo voy a borrar esta access list, no me importa. Y acá yo voy a decir a Registration. Y yo ahora sí voy a tratar de conectarme con mi celular. Creo que estaba conectado, configurado en modo PC. Yo ahora voy a conectarme con mi celular a clase 4 y ahora sí me pide clave. ¿Sí? Entonces ahora yo pongo la clave 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y fíjense cómo se conectó. ¿Sí? Entonces, así de simple, nosotros configuramos la clave de seguridad. Lo mismo, cuando yo vengo acá y digo, voy a poner perfil casa. Y voy acá. Dynamic Keys, WPA, y yo le pongo 0807, 0807, 0807, 0807, es la clave de mi Wi-Fi. Yo ahora lo voy a configurar a este equipo en modo AP. Entonces, si ustedes se fijan, en modo, perdón, Station Pseudo Bridge. Entonces, yo acá voy a ir a Scan, ¿sí? Voy a elegir Start. Me voy a conectar a esa que se llama Chicho. Pongo Connect, ¿sí? Aplicar. Bueno. Ahora, ¿tengo conexión o no? Voy a hacer una cosa. Voy a sacar acá. HTTP client.
A ver si no me voy a mandar macanas. No, porque la saqué del bridge. Voy a configurar un DHCP client en la interfaz WLAN 1 y le voy a dejar que configure un DHCP client interfaz WLAN 1 y me conecté a la red Chicho. Ahora, ¿se va a conectar o no se va a conectar? Yo puse aplicar ahí. No. ¿Qué falta para que se conecte? Y la clave en Deja el Rosetta, ¿no? perfil de seguridad que va. Ya, elegí el perfil de seguridad que dice perfil caso. ¿Sí? Ahí fíjense cómo se conectó. Y bueno, y me dio un IP. ¿Sí? De todas maneras, ahora lo voy a sacar. Entonces, se conectó y me dio un IP. ¿Sí? El que vive cerca me puede robar Wi-Fi. No le voy a decir dónde vivo. Pero bueno, entonces de esa manera, repito, ustedes cuando van a conectarse como en modo station, recuerden que tienen que configurar el perfil de seguridad aparte. No les va a decir, no les va a salir la ventanita, el pop-up diciéndoles cuál es la clave. No, eso lo tienen que configurar ustedes en el perfil de seguridad. ¿Sí? Bueno, ¿está claro? ¿Alguna duda? Ya son expertos en wireless, ya todos tienen que poder configurar esto. Bueno, Ahora acá, uno lo entiende, el tema es que después, viste, vamos a ver cuando tenemos que hacer ejercicio. y por último, vamos a ver lo que es Snooper. Vamos acá a Wi-Fi Interfaces, que dicen, fíjense que dice Snooper, ¿sí? Y el Snooper en realidad es un... monitorea lo que el porcentaje de lo que es ocupación de cada canal y muestra todos los APs y todos los clientes que están conectados en una determinada banda. Es una forma de ver en forma un poquito más detallada qué tenemos nosotros en el espectro inalámbrico. Entonces yo pongo acá Snooper. Fíjense, me va a empezar a mostrar el canal, la MAC, todos los Service ID, que acá muestra no solo los AP, sino todos los clientes, el nivel de señal, el porcentaje del uso de la frecuencia, o sea, es una información un poquitito más detallada, ¿sí?, de lo que hay en el espectro. ¿Sí? Es para que ustedes más o menos sepan, si ustedes van a conectar una red inalámbrica, sepan que tienen el espectro y ver si conviene o no conviene hacer una determinada red inalámbrica o toman la decisión de, por ejemplo, decir, no, en 2.4 no vamos a trabajar en 5 o en otra frecuencia. ¿Sí? Bueno, antes de ver bonding, que también es un tema cortito, ¿alguien tiene alguna duda del tema inalámbrico? No es un tema tan complejo, o sea, tiene sus aristas, pero es dentro de todo, estamos familiarizados de alguna manera con el tema inalámbrico. ¿Alguien Profe, tiene alguna duda o podemos seguir con Dragon? una consulta. Sí, sí, ¿Qué escucho. tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Por ejemplo, si una red inalámbrica configurada, un equipo configurado como AP, gris, o sea, conectarse como red inalámbrica, y hay varios AP dentro del área de trabajo, o sea, en una fábrica, por ejemplo. Sí. Bueno, se va moviendo en la fábrica y va teniendo diferentes AP conectados a la red primaria, que puede ser un equipo primario, sí, puede ser un MikroTik también. La Sí. lista de control de acceso se puede configurar también en el primario y en los AP no, que maneje solamente la lista del primario. Porque yo hasta ahora estoy usando solamente equipos de TP-Link, estamos usando, y cuando tengo modo AP, no toma los servicios de acceso porque toma solamente el primer equipo, que sería el equipo primario, que quien te da el HCP, quien trabaja, quien maneja las conexiones. El AP solo es un puente, en ese caso. Acá El veo AP que no te entendí. el AP, como AP mismo, el equipo es como un puente. Toma la señal de un host que se conecta, le da una dirección IP, pero la dirección IP se le da al equipo primario, no el AP, por ejemplo.
acá el MikroTik es mucho más complejo, obvio. En cada MikroTik se puede configurar cada lista de acceso para que maneje eso. Por ejemplo, que se conecta, que no se conecta, por el rango de frecuencia, por la intensidad de señal, por el... Mira, no te entiendo bien la consulta, pero a ver, yo te voy a contestar a ver si es lo que te entiendo. Vos lo que querés es configurar algo, como nosotros hacemos la configuración acá del Access List, pero que vos no tenés equipos de MikroTik. ¿Esa es la consulta? Claro, pero el MikroTik se puede configurar en cada equipo en forma independiente. ¿Quién se puede conectar, que no se puede conectar? Además del equipo primario, que puede estar quien te da toda la... ¿Pero a qué le llamas equipo primario? Porque eso no entiendo. ¿A qué le llamas equipo primario? Está conectado a la web, el proveedor, digamos, por ejemplo, y, Sí. y después da la señal hacia adentro de la red local. Sí. Sí, o sea, vos en realidad es así. A ver si te entiendo o te contesto más o menos, te sirve mi respuesta. Si vos tenés muchos equipos inalámbricos MikroTik, por ejemplo, vos podés hacer la configuración individual de cada uno, pero en ese caso, es una cosa que no vemos en el curso, pero vos tendrías que configurar los equipos, acá donde dice Capsman, ¿sí? Capsman es, vos configurás los equipos en ese modo y haces una administración general de todos los equipos inalámbricos, y eso vos con una sola tabla manejas todos los APIs, todos los clientes a los que se pueden conectar y demás. O sea, es una administración muchísimo más general para casos como esos que vos decís. ¿Cuál es el tema? Solamente trabaja con equipos inalámbricos MikroTik, o sea, solo trabaja con equipos MikroTik. Si vos te fijas, ahí dice Access List, vos acá vas a elegir, cuando vos configuras todos los equipos en modo CAPS, vas a decir, bueno, estos equipos van a atender tales clientes con tal nivel de señal, etc. Entonces es una administración centralizada que es similar a lo que sería una... TP-Link también lo tiene, pero no para todos los equipos, sino para algunos equipos, y Ubiquiti para la línea Unify también lo tiene. Entonces es una forma de administrar toda la red inalámbrica. Yo no sé si a eso te referís. Ahora, vos no podés en MikroTik configurar el Access List en equipos que no son de MikroTik, solamente, o sea, un TP-Link no lo podés hacer esa configuración. Pero para hacer esa administración general, que también te sirve para lo que es Mesh y todo eso, tenés que poner los equipos en modo CAPS y trabajar con Capsman. No sé si a eso te referías. Sí, estamos... Esa es mi duda. Es algo un poquito más complejo, está bueno, es bastante poderoso. De todas maneras, yo acá te tengo que ser sincero, si yo tuviese que hacer una red grande, inalámbrica, de muchos equipos, para muchos clientes, yo no la hago con MikroTik, la haría con Unify, ¿sí? Con Ubiquiti. Son equipos que para mí funcionan muy bien, son un poco más caros, pero andan muy bien y tienen, la verdad que está muy resuelto el tema, incluso la comunicación entre los mismos, o sea, el pasaje de un cliente entre los mismos equipos prácticamente no tiene ningún tipo de pérdida y demás, andan muy bien esos equipos. Todo como sugerencia. Ahora, si vos ya lo tenés armado con equipos MikroTik, configurar los equipos, configurar Capsman y ahí sí hace una administración generalizada de todos los equipos. Eso es lo que yo te sugiero, si vos ya los tenés los equipos. Si vos tenés equipos TP-Link, lo siento mucho por vos, porque no sirve, es una macana. O sea, ahora, por ejemplo, estoy haciendo un proyecto para cambiar una red mesh de equipos TP-Link, los voy a pasar todos a Unify, porque andan mal, se desconectan los equipos, y de pronto con 6 equipos TP-Link los podemos reemplazar con 3 Unify y una red diferente, con un rendimiento diferente. Pero bueno, no sé si es eso exactamente lo que te referías, Gustavo. Sí, es más o menos eso, porque casi no tengo la suerte de tener MikroTik en el trabajo, son todos TP-Link, y que bueno, Sí, se fueron adquiriendo y bueno, se fueron a una red. claro, pero porque vos, el problema, salvo el modelo no sé qué modelo tendrás, pero si vos fueron agregando TP-Link, esos equipos trabajan en forma autónoma, o sea, standalone cada uno, no tienen ningún tipo de comunicación entre ellos. Entonces, no hay ningún tipo de administración que puedas hacer ahí del cliente inalámbrico. Claro, o sea, sí. Claro, tenemos MikroTik, porque claro, tenemos un TP-Link que es un
un 480 más, que sería como un balanceador, Sí. quien toma la señal del proveedor, después distribuye la red local. En la red local tenemos, hay 5 equipos TP-Link, 841, 840, hay varios. Son esos Sí, rangos. pero esos equipos son equipos ojos, no tienen ningún Sí. tipo de... es mínima la administración que puedes hacer. Incluso, Ah, sí. los 840 son los high power esos. Sí, Sí, puede estar ¿qué como, pasa? como router, o como AP, o como repetidor. 3 formas Sí, nada más. sí, mira, esos equipos, yo la verdad que alguna vez los trabajé, pero creo que ni siquiera les podés hacer que trabajen como mesh, nada, o sea, es muy básica la administración que puede hacer esos equipos. Tengo entendido, no soy un experto, ¿no? Sí, sí, es básico, digamos, viene como, tiene la parte también un poco más compleja, o sea, que dice avanzado o modo automático para configuración, pero sí, no es tanto como MikroTik, tiene mundos de cosas que se Claro. pueden Sí, configurar. ahí lamentablemente no te puedo ayudar. Primero, no lo conozco mucho los equipos, pero no creo que puedas hacer una administración así. O sea, no podés con ese equipo hacer la administración que en MikroTik. Lamentablemente no vas a poder administrar con MikroTik ese equipo. No vas a poder. Lamentablemente no. No, sí, eso sí, pero más o menos yo, como comentaba, así que tengo toda la red con MikroTik. Sí, Hay un equipo, un software de MikroTik que toma la señal del proveedor. sí, te entiendo. Y después de la red local hay otros que dan la señal inalámbrica también, y bueno. Bueno, en ese caso, ahí sí podés hacer la administración esa. Ahí sí podés. Ahí podés ver, o sea, hacer la configuración de Access List y demás, ver qué equipos se conectan y demás. Y ahí sí, que configura un rango de señal para que equipos que tengan una muy baja señal no se conecten, entonces no te hagan más óptimo el uso de la red inalámbrica. Ahí sí podés hacer eso. bueno, Bueno, gracias. está claro hasta acá. Vamos a ver, ya terminamos. Vamos a ver bonding, es relativamente rápido. Les cuento de qué se trata bonding antes de pasar. Bueno, ¿qué es bonding? Bonding es una tecnología que permite la agregación, la suma de múltiples interfaces para que trabajen como si fuese una sola. Normalmente se llama como un único enlace virtual. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que logramos? Nosotros obtenemos de esa manera velocidad de datos más alta. Básicamente, como un ejemplo muy burdo, si nosotros tenemos 3 interfaces que cada una trabaja 100 Mbps, nosotros podemos configurar esas 3 interfaces. Fede, disculpa. Gustavo, ¿podrás cerrar el micrófono? Perdón. Gracias. Si nosotros tenemos, como les decía, 3 interfaces que trabajan a 100 Mbps, idealmente podríamos configurar una sola interfaz denominada bonding que va a trabajar idealmente a 300 Mbps, ¿sí? Ah, bueno, ya lo tenía acá, esto no me di cuenta. Acá, con una sola interfaz bonding a 300 Mbps. Entonces, es por eso lo que se denomina en otros vendors link aggregation o trunking y demás. ¿Sí? Por ejemplo, en Cisco es el famoso trunking o link aggregation. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos obtener velocidades mayores con la misma, no me sale la palabra, con los mismos equipos que ya tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros aumentar el ancho de banda es una cosa cara. O sea, ¿qué quiere decir? ¿A qué va esto? Yo podría, por ejemplo, decir, yo necesito un enlace de más velocidad. Y bueno, sí, lo tengo en 100 megas, bueno, comprar 2 equipos nuevos y llevar el enlace a 1 giga. Bueno, teniendo la misma capacidad instalada, eso es lo que me salía, la misma capacidad instalada, configurando un bonding, yo puedo subir 3 veces, este ejemplo, la velocidad de nuestro enlace. Entonces, de esa manera, sin gastar en nuevos equipos, puedo tener un enlace, un link de más velocidad. Ese es el concepto de bonding. Diferente al concepto de balanceo de carga, que cuando lo veamos, que no es que sumamos las velocidades, sino
sino que lo que vamos a hacer es balancear las conexiones. Ya lo vamos a ver en eso cuando veamos en el segundo módulo, lo balance. Acá lo que hacemos es sumamos en forma, dependiendo del tipo de bonding que configuremos, en forma aritmética, las velocidades que nosotros tenemos de los distintos enlaces en un solo enlace, que idealmente va a ser la suma de los tres. Idealmente, porque no siempre es así, va a depender del hardware del equipo y demás. Entonces, vamos a ver, la configuración es muy simple, que se hace, y sin mucho más preámbulo vamos a ir a ver. Yo acá tengo un esquema de laboratorio donde tengo dos routers que, fíjense, están conectados. Hagamos de cuenta que esto es esta parte, son tres enlaces inalámbricos que están conectados por medio de la interfaz Ether3, Ether4 y Ether5. Y lo que vamos a hacer es sumar las tres interfaces para obtener una interfaz bonding con el triple de velocidad. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero vamos a ir al router A. Voy a abrir el router B de paso. Router B. Vamos a cerrar todo esto. Bueno, primero, la configuración es la configuración por defecto, no tengo nada configurado. Fíjense, solamente el DHCP client para poder acceder al equipo. Entonces, y fíjense que yo tengo acá, acá la R de running en la interfaz de Ether3 y Ether5, porque ya están conectadas con las interfaces de Ether3, Ether4 y Ether5 respectivamente del router B, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos para hacer la configuración de bonding? Acá en la parte de interfaces, si ustedes se mueven hacia la derecha, hay una pestaña que dice bonding. Entonces lo único que hacemos es, acá agregar en más, acá vamos a elegir el nombre de nuestra interfaz bonding, ¿sí? Por defecto le vamos a dejar bonding 1, vamos acá a la pestaña que dice bonding, y vamos a elegir los slaves. Los slaves son las interfaces que nosotros queremos que formen nuestro bonding. Entonces, ¿cuáles dijimos que eran? La Ether3, la Ether4 y la Ether5, ¿sí? Y el mode, nosotros vamos a dejar el balance RR, que es round robin. Si ustedes se fijan, acá nosotros tenemos diferentes modos que van a usarlos en base a qué tipo de bonding quieran utilizar. Disculpen. Entonces, por ejemplo, si yo quiero utilizar, si yo utilizo, por ejemplo, 802 3AD, en ese es ideal cuando las interfaces, por ejemplo, tienen la misma velocidad, pero si yo utilizo, por ejemplo, Active Backup, ¿sí? Solamente va a traficar por una interfaz y las otras quedan de backup por si se cae una, ¿sí? No hace una especie de suma de las velocidades de las interfaces, ¿sí? Entonces va dependiendo acá del modo que ustedes usen, del tipo de bonding que ustedes necesitan, ¿sí? En Broadcast, por ejemplo, no suma las velocidades de la interfaz, sino que larga por todas las interfaces del bonding los mismos datos por todas las interfaces del bonding, ¿sí? Entonces, en base a lo que ustedes necesiten, es el tipo de modo que van a utilizar. Generalmente se usa el round robin. ¿Qué es el round robin? Que los datos se transmiten en forma secuencial a medida que first in, first out, en medida secuencial, por las distintas interfaces del bonding configuradas. Bueno, como dije, sí. ¿En el bonding se puede armar un tipo de failover también entre las interfaces? En realidad es un failover entre las interfaces, ahí lo vamos a ver, porque si se cae una interfaz, por ejemplo, si se cae la Ether3, la Ether4 y la Ether5 siguen traficando. Perfecto. Ahora, si, por ejemplo, si yo tengo en Active, por ejemplo, yo conecto un bonding con modo Active Backup, ¿sí? Solamente va a traficar por el 3. Va a empezar a traficar por el 4 solamente si se cae el 3, ¿sí? Ahora, si yo en round robin va a traficar por las tres interfaces, acá me confundí, es Ether5, va a traficar por las tres interfaces, Ether3, Ether4 y Ether5, vamos a hacer cuenta que, como en el ejemplo son las 3 de 100,
entonces va a traficar a 300. Si se cae de DER3, ¿sí? Va a seguir traficando, pero a 200. ¿Sí? Por la DER4 y DER5. Bueno, fíjense, yo acá solamente elegí los slaves y el modo. Se creó una interfaz que dice bonding 1, y si yo voy a la parte de interfaces, le voy a hacer el zoom, fíjense que se creó acá también una interfaz bonding 1. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con todas las interfaces que nosotros configuramos? Pregunta de clase 2. ¿Cómo? Ponerle un IP. Configurarle un IP, exactamente. Entonces lo que vamos a hacer es configurar un IP, y decimos 172.16.1.1/30 en la interfaz bonding 1. ¿Sí? Entonces nosotros ya tenemos configurado el bonding y la IP en el bonding. Vamos a hacer lo mismo en el router B. Vamos acá a interfaces, vamos a ir a bonding. Acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a elegir los slaves, Eder3, Eder4, Eder5. El mismo, acá sí tengan el cuidado de que si en el router A trabajaron con modo balance RR, acá tienen que trabajar con el mismo modo. ¿Sí? Le dan a aplicar, se creó la interfase. Fíjense, acá ya está la interfase corriendo. Y le creamos un IP, obviamente que tiene que ser diferente a la IP de la interfaz, a la IP del bonding del router A, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros ya tenemos... Si yo abro una terminal y hago un ping a las 172.16.1.2, yo ya tengo conexión, ¿sí? Yo tengo conexión. Y acá exactamente, si hago lo mismo, 172.16.1.1, yo tengo conexión. ¿Sí? Ahora, bueno, lamentablemente, como esto lo estoy haciendo por... ¿por qué me está tirando unos timeouts? No sé por qué. Rarísimo. Bueno, esto debe ser por el... Eso también. Esto es por el... El GNS3 no es lo mejor para hacer la simulación de bonding, ¿sí? Ahora, lo ideal sería tener dos equipos físicos y hacer la prueba, pero si yo voy, por ejemplo, voy a la parte de Tools y dice Bandwidth Test, sí. Disculpa, vi cuando seleccionaste para hacer el bonding 1, sí. Me parece que repetiste una de las header. ¿No puede estar fallando Ahí eso? lo vemos. Ahí lo vemos. No, pero me parece que lo arregló, ¿eh? Ah, No, lo no, arreglaste. había repetido la EDER 4, pero después Sí. lo puse. Bueno, Perdón, no dije nada. no, por favor, no hay problema. Entonces les decía, si vamos acá, dice Tools, Bandwidth Test, lo que nosotros podemos hacer, el Bandwidth Test solamente es una herramienta, ya lo vamos a ver en la clase que viene, para que nos permite hacer un testeo de ancho de banda, pero solamente entre equipos MikroTik, ¿sí? Entonces yo acá le pongo la dirección IP del equipo remoto, en este caso la 172.16.1.2. Acá le voy a poner el nombre de usuario y el password del equipo, como estamos usando por defecto es admin sin password, y acá yo le voy a poner, por ejemplo, dirección. Puede ser recibir, enviar o both. Entonces yo lo que hago, le pongo start. Por eso yo les decía, lamentablemente GNS3 no es la mejor plataforma para hacer esta simulación, pero si ustedes se fijan, fíjense acá, que está trabajando 900K más o menos. Yo lo que voy a hacer es dar de baja la interfaz, por ejemplo, de R3, y van a ver cómo baja eso. Fíjense ahí en el mismo gráfico cómo bajó. Lamentablemente, en el video de bonding está más clarito con 3 interfaces de 100 Mbps y se ve más clarito cómo trabaja 300 y cuando damos de baja 1 baja 200. Aunque tiene un tema de limitación de eso. Pero fíjense, en realidad no debería haber bajado tanto, pero como GNS3 no es lo mejor para hacer esta simulación, pero fíjense cómo bajó bastante. Pero si yo subo la interfaz de 3, me va a volver a subir la velocidad. Yo en realidad lo que les quiero mostrar es cómo, preguntando, no me acuerdo quién lo había preguntado recién, el tema del failover con el bonding, no solo tengo
un link aggregation, que me suma la velocidad de la interfaz para un determinado destino, sino que también tenga un failover. Si se cae una interfaz, sigue traficando por la otra u otras que yo tenga configurada en el bounding, ¿sí? Entonces, fíjense cómo es una ventaja adicional. Disculpame, Bueno, fíjense que Fede, en sí. el router B tenés desactivado, Sí, en deshabilitado. realidad en el router B puedo hacer exactamente lo mismo, o sea, yo acá es... pero el No, tema te es digo que tenés desactivada la interfaz 5, la header 5 en el router B. no sabía, buenísimo, gracias. A ver. Sí, no, igual, pero fíjense como yo le di de alta la interfaz del 3 y no volvió a los valores. Por eso le digo, el GNS3 no es lo mejor. Sí. Yo voy a ver si para el viernes consigo 2 equipitos y a ver si los conecto de forma física y podemos hacer la interfaz para que Igual, la... en el gráfico ahí en el gráfico de las interfaces se nota cómo están más o menos balanceadas las tres. Sí, pero yo lo que quería era más o menos ver algo un poquito más real, porque lo ideal era que ahí, cuando yo le doy baja a la 3, que por ejemplo si estaban en 100, 100 y 100, que bajen a 200, pero no, va a cualquier número, no es como se comporta en realidad. Pero ya voy a ver si consigo 2 equipitos para el viernes. Es una tontera, es mostrarles 2 segunditos, pero para que vean que funciona realmente bien el balanceo ese que hace y el failover. Te consulto, Fede. Sí. Está bien, ¿no? Que perfecto. O sea, teóricamente suma los 3 anchos de banda, ¿no? Eso calculo yo que lleva un procesamiento en el equipo. Sí, Eso sí. genera una mínima pérdida, o sea, 3 interfaces de 1 giga que sumarían 3 gigas. Sí. ¿Tiene el mismo rendimiento que si en una interfaz tenemos 3 gigas? En realidad depende te contestaste vos solo, depende del hardware del equipo. Que tienen un hardware que es un equipo que tiene un hardware poderoso y demás, sí. Ahora, si vos tenés un equipo Soho y, por ejemplo, 951, el G, que tiene interfase giga y no le va a dar procesador para trabajar a 3 gigas, por ejemplo, si es un bonding con 3 interfaces. No le va a dar procesador. Claro, pero ponerle un caso óptimo que tenga el mejor un equipo, Sí, por sí, ende, sí. no Vas a sé, lograr, vas a lograr los 3 un gigas. 1072, por ejemplo, que es una exageración, pero Vas a lograr los por 3 gigas. ejemplo, claro. O sea, labura igual que una interfaz de la misma capacidad de las otras 3 sumadas, digamos. Exactamente. Sí. Ajá. Realmente trabajo muy bien. Eso es lo que quería mostrarle con equipos físicos. Por eso, si puedo conseguir 2 951 para hacer, por ejemplo, un bonding y mostrarle cómo funciona en 300, y le damos bajo 1 y va a 200, o sea, eso es lo que me gustaría que vean, porque si ustedes se fijan, la configuración es bastante simple. Pero bueno, lo que quería que vean es que realmente anda bien el ¿No te bonding. genera más latencia, algo de eso en el tráfico, digamos, en No, el servicio que estás brindando? Eso está Queda exactamente supeditado igual. al procesador del equipo y si el procesador del equipo se la banca, va a trabajar como la suma aritmética de 3 interfaces con las velocidades de las 3 interfaces. Claro. Fede, ¿podés tirar de vuelta el ping? Sí, a ver. Sí, la pérdida esa tiene que ver precisamente con eso de que no es como les decía, no. No iba asociada a la No, header que no es el que no estaba GNS3. corriendo. Fíjense cómo va saltando la interfaz, fíjense acá, perdón, cómo va salteando la interfaz acá, que hace el ping, porque como es secuencial, porque está en round robin, manda primero por la interfaz de 3, 4, 5, 3, 4, 5, así. La pérdida se da por una cosa del GNS3, no tiene que ver con que no funcione el bonding, ¿sí? Por eso voy a ver si puedo conseguir ese equipo para que vean que realmente funciona y que no tiene esa pérdida y demás. Pero bueno, lo que quería más que todo que vean que era la configuración, que es una configuración bastante simple. Simplemente elegimos los slaves, le configuramos un IP y listo, ya tenemos un bonding. Una última aclaración hago antes de terminar la clase. Nosotros hagamos de cuenta que tenemos el bonding configurado, ¿sí? A ver, para que me entiendan qué quiero decir. Yo tengo el bonding configurado.
Bueno, yo tengo que agregar en la tabla de ruteo, ¿sí? Yo voy a ir acá a la tabla de ruteo y voy a decir, pongámosle que en la interfaz ER2, yo voy a configurar una interfaz ER2, yo voy a configurar una IP que sea una red que sea la 10.1.0/24, interfaz ER2. Y mi interfaz ER2, yo voy a decir que es mi LAN, ¿sí? Lo mismo, voy acá al mi router 2 y voy a decir 20/24 en mi interfaz ER2. Y esta es mi LAN, ¿sí? Ahora, el bounding acá en este caso se comporta como un bridge, ¿sí? O sea, une el equipo 1 con el equipo 2. Pero ¿para qué yo quiero eso? Yo lo que quiero es, por ejemplo, precisamente para unir el tráfico de la LAN, acá le voy a poner, vamos a hacer una cosa, LAN 1, para que sea más descriptivo, con la LAN 2, ¿sí? Entonces yo, ¿qué pasa? Yo digo, ping 192.168. Bueno, acá miren, nadie me corrigió, pero me confundí. Fíjense que le puse la dirección de red a la interfaz. 2.1 tendría que ser. Bueno, acá, fíjense. Yo hago ping 192.168.2.1. ¿Sí? No me responde. ¿Por qué no me responde? Porque no sabe por 2.1. dónde ir hasta ahí. No tiene ninguna ruta que le diga. Yo me voy a mi tabla de ruteo, ¿sí? Y dice, bueno, en realidad no tengo nada conectado en la ER2, además de que no está running, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Yo no sé cómo llegar acá a mi tabla de ruteo a la 2.0, ¿sí? No sé. Lo manda por la... Entonces acá yo tengo que crear una ruta que digo, para llegar a la 192.168.2.0/24, ¿cuál va a ser mi gateway? Esto ya lo vimos, tienen que saberlo. 172.16.1.2. 1.2, muy bien. Exactamente. Entonces, de igual manera, yo voy acá y digo, para llegar a la 192.168.1.1/24, ¿cuál va a ser mi gateway? La 172.16.1.1. 1.1. Exactamente. 1.1. Esperen que me mande macana. Acá, 1.1. A ver qué le puse mal. 172.168.1.1/24. 1.0 sería en la dirección de red. Perfecto, perfecto. ¿Ven? Ya me corrigen ustedes a mí. Entonces, de pronto, si yo digo quiero a la 2.1, fíjense cómo ahora sí puedo llegar. Entonces, lo que quiero decir yo, ¿a qué voy con esto? Cuando ustedes configuran una interfaz bonding, sí o sí tienen que hacer una entrada a la tabla de ruteo de para qué van a usar esa interfaz bonding, ¿sí? Salvo de que ustedes la interfaz bonding, por ejemplo, la pongan dentro del bridge, ¿sí? Que ustedes digan, bueno, la interfaz bonding la pongo dentro del bridge, que normalmente no se hace así. No se hace así, hago aclaración, no es lo ideal. Lo ideal es que ustedes agreguen una ruta y digan, para llegar de esta red a esta red, uso la interfaz bonding, por ejemplo, ¿sí? No es lo ideal, no es lo que normalmente se hace ponerla dentro del bridge. ¿Está claro lo que quiero decir con la tabla de ruteo? Sí. Bueno, perfecto. Señores, así terminamos. Muchas gracias. Nos vemos el viernes. Te consulto, Fede. Sí. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, Ezequiel, por favor. De la parte de wireless. Sí. No sé si se va a hacer más avanzado o queda ahí. No, wireless queda ahí. Bueno, es que tampoco hay mucho más que ver, no hay mucho. No, pues te quería hacer una consulta, ya que veo por lo que dijiste que vos has trabajado con la parte wireless. Sí. Nosotros en donde yo laburo, en el ISP, tenemos varios equipos puestos, los sectoriales, todo en MikroTik, los MAT. Sí. Y ¿cómo es? Yo estuve viendo que en teoría el protocolo NB2 hace que, en teoría, que funcione mejor la conexión siempre que sea MikroTik los clientes.
Sí. Pero exactamente. yo en mi experiencia que he probado, he visto que el ping se eleva cuando yo uso el protocolo y cuando uso 802.11 es más bajo, con la misma calidad de señal. No sé Sí. si vos has tenido algo de eso Mira, o si sabes por qué puede ser. te soy sincero, no te puedo ayudar mucho con eso porque yo no trabajo mucho a nivel tipo ISP. Lo mío es más a nivel, a ver, ¿cómo decirte? En una planta, así, poner los equipos. De todas maneras, no es el ping el parámetro. A ver, ¿cómo decirte? No deberías llevarte tanto por el ping como único parámetro de velocidad, porque en realidad no mide la velocidad del ping. No, obviamente. No, qué sé yo veo que la conexión es estable. Sí, Es más, quizás con NB2 es más estable. Pero por ahí tenés clientes que exigen mucho de la conexión y sí, cuando sí, empiezan a ver que flaquea, lo primero que tiran es pin y dicen, mirá, el pin claro, ahora está más alto que claro. antes. Sí, bueno, pero Entonces, incurren en eso, en ese de medir la velocidad con el ping, que en realidad el ping no es para eso, ¿sí? No es para eso. Pero en realidad tiene que ver también con el procesamiento, o sea, cuanto más el equipo use procesamiento, más lento también va a hacer el ping, pero no es la mejor medida, repito, para eso es mejor hacer un test ancho de banda y listo, que es la herramienta para eso, no medir la velocidad con el ping. O sea, pero no te puedo ayudar mucho porque tampoco trabajo mucho en ese entorno yo. No trabajo dale, mucho en ese entorno. Lo dale. mío es más, como te digo, a nivel de corporativo y demás. En ISP hace bastante que no trabajo. O sea, hace bastante que no trabajo en ese entorno. A nivel de Me wireless, ¿no? encantaría Sí a irme ahí, pero configuración bueno, de equipos, pero no a nivel de wireless. claro. Dale. Bueno, respecto a lo que, mira, Javier me ha dicho, yo me he olvidado de comentar, yo no tengo dramas si los mails que obtengo en la plataforma de todos ustedes, yo les voy pasando las configuraciones, los PDF, esto que vamos viendo en las clases, no tengo drama. Se los subo o se los subo a la plataforma, no hay drama. Déjenme no sé si voy a tener tiempo mañana porque viajo, pero si no es el viernes, el sábado se los subo para que vayan viendo los PDF que vimos hasta ahora. De todas maneras, es muy similar a la información que hay en la plataforma, pero no tengo drama, se los comparto, no tengo drama. Bueno, si quieren hacer el grupo de WhatsApp, no hay drama. Bueno, les dejo, no sé, si quieren hacemos un foro directamente en la plataforma y que cada uno agregue yo les pongo mi celular, no tengo drama. Y nos vemos el viernes vamos a ver tools, es una clase tranqui, porque hay muchas cosas que todavía no le vamos a sacar el jugo hasta que le vamos viendo el tema, pero ya, como les dije, vemos tools este viernes, el otro viernes vemos hotspot, que sí, esa clase es ya más intensa porque se vio radios y demás, y ya después hacemos el examen. Nos vemos el viernes, pedirles ahora que están todos de nuevo disculpas por el viernes pasado, un tema personal, y bueno, nos vemos el viernes a las 7 de la tarde. Muchísimas gracias, que anden bien. Los vemos. Nos vemos. Gracias. Gracias, Gracias. chicos.